Gracias, señor presidente. Bien, no es la primera vez que lo digo. Profesionalmente, bueno, mi profesión es orientadora educativa y he de reconocer con esta proposición no de ley que nos ha llegado a las manos que nunca antes había escuchado hablar de aulas estables. Vamos, ni yo ni muchos de mis compañeros y compañeras que trabajamos en este campo. Entonces, agradecemos en esta línea, pues, que esta iniciativa que presenta el Grupo Popular nos haya acercado a esta nueva realidad educativa o esta iniciativa, ¿no? Desde que llegó a nuestras manos esta proposición no de ley, hemos iniciado una labor de documentación, pues para respaldar un posicionamiento coherente, ¿no? Para respaldar un posicionamiento coherente. Nos gusta de esta iniciativa lo de estable. Nos gusta lo de estable porque implica estabilidad de los recursos que se asignan a esa aula, ¿no? Implica estabilidad del maestro especialista en pedagogía terapéutica, implica estabilidad del monitor de educación especial o de la persona que va a acompañar al alumno o alumna en ese proceso con otro tipo de funciones menos educativas o más de integración o inserción. Nos gusta en ese sentido. Pero, por otro lado, de lo que hemos leído, de lo que nos hemos documentado, hemos sacado que también es una medida extraordinaria. Es una medida extraordinaria. No es una medida que camine hacia la inclusión, no. Es una medida que se aleja del objetivo de la inclusión, según los documentos a los que hemos podido acceder y a las experiencias que hemos podido conocer. Como orientadora, el trastorno del espectro autista tiene un abordaje educativo muy complicado, muy complicado. No es fácil organizar la respuesta educativa. Falta mucho por hacer en Andalucía en cuanto a la formación de los docentes, de ese docente que recibe en un aula de infantil un alumno o una alumna con TGD o con TEA. Hace falta mucho caminar en ese sentido, en la formación de los profesionales. De hecho, también reconocemos, por otro lado, que la alternativa que ya existe, las aulas específicas de autismo, están haciendo una labor importantísima en la atención educativa de este tipo de alumnado con este trastorno, y hay que reconocerlo, y los profesionales que están al frente también, un esfuerzo de formación, un esfuerzo de trabajo para suplir muchas carencias que existen. Mi primera experiencia con un aula específica fue aquí en un pueblo de Sevilla, y las maestras de esa aula específica llevaban años, ya se habían adelantado a la propia administración y habían cogido un aula del centro, la habían organizado, habían con cajas de cartones, habían delimitado cada una de las áreas de trabajo en el área, y a la delegación no le quedó más remedio que aprobar esa aula específica de autismo, y ahí sigue en funcionamiento con la ratio completa, que ese es otro tema. Hace falta más aulas de este tipo porque, por desgracia, pues se están multiplicando estos casos, cada vez salen más casos y no hay una oferta que satisfaga la demanda en este sentido, ¿no? Nosotros creemos que hay que buscar una fórmula que tenga en cuenta lo que ya tenemos que tenga en cuenta los recursos con los que ya cuenta nuestro sistema educativo, ¿no? Tenemos aulas específicas de autismo. Este año, y eso se ha de reconocer, había un aumento de aulas específicas en la provincia de Sevilla. No sé si eso es positivo o negativo, porque eso también indica un tipo de modelo, y las aulas específicas no ahondan en el principio de inclusión precisamente, aunque sí está mucho mejor que los centros específicos, eso hay que reconocerlo. Y tenemos que tener en cuenta los recursos que tenemos, y está el aula de apoyo a la integración, y yo creo que se podían combinar en la atención de este alumnado. Si estas aulas estables es para ese alumnado de altas capacidades, de alto funcionamiento, con trastornos generalizados del desarrollo, a lo mejor no puede funcionar aula específica y horas en el aula de apoyo a la integración, y no es necesario crear otro tipo de recursos, cuando a lo mejor se puede suplir esa carencia haciendo
una estrategia que combine los recursos que tenemos, no lo sé. El caso es que tenemos muchas dudas, nos hemos intentado documentar y tenemos muchas dudas. Estamos en la línea de la postura que ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida. Sí apoyaríamos una propuesta que recogiera que esto fuera una experiencia piloto, sí lo apoyaríamos, pero ante la falta de conocimiento de este tema tenemos que ser coherentes y no podemos apoyar una iniciativa que habla de la implantación progresiva de algo que no conocemos con profundidad y de algo que no tenemos los elementos para tomar una decisión lo más acertada posible. Sí me gustaría ahondar en esta propuesta en la línea de lo que la portavoz del Partido Popular ha hecho, de que hace falta posgrado, también formación en las familias y acompañamiento a las familias cuando reciben el diagnóstico, que es un momento brutal. Cuando a una familia le dicen que su hijo o su hija tiene trastorno del espectro autista o trastorno generalizado del desarrollo, se pasan por un periodo bastante negativo, ¿no? Y bastante de sufrimiento y de encaje del diagnóstico, que no es nada fácil, ¿no? Entonces, hacemos hincapié en que aquí en Andalucía tiene que haber estabilidad de los recursos. Concluya, por favor. Voy concluyendo. Que no se da. Tenemos el aula específica en el Coronil, que ha estado 1 mes y medio sin monitora. Tenemos el aula específica en mi pueblo, que empezó, se incorporó la maestra de educación especial, la de pedagogía terapéutica, a los 10 días de iniciarse el curso, y casos como este por todas las geografías andaluzas. Muchísimo. Entonces, vamos a abogar por esa estabilidad de los recursos, porque se cuiden, y sí, como proyecto piloto, apoyamos la iniciativa. Como implantación progresiva, sin previamente ese proyecto piloto, no la vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora Manzano.